Buenas noches, compañeros. Vamos a iniciar el curso del día de hoy con el tema de los principios del derecho tributario y su base constitucional. El, el principio básico que rige el derecho tributario, como se los he repetido en otras oportunidades, es el principio de legalidad. Este principio no es algo que haya existido siempre, sino que surge como consecuencia de las arbitrariedades, de los excesos de los reyes existentes en las monarquías. ¿Se recuerdan ustedes que platicábamos en el semestre anterior la forma arbitraria como los reyes creaban impuestos, tributos, gravando la economía de los particulares sin ninguna razón más que la de poder obtener ingresos para cubrir todos sus gastos excesivos en asuntos superfluos? Y para ponerle un límite a esa situación, en el año de 1215 en Inglaterra se creó por primera vez a nivel mundial una carta magna, una constitución. Los ingleses con esa constitución lo que hicieron fue limitar el poder tributario que tenía el rey y trasladaron ese poder tributario a los lores representantes del pueblo inglés, sinónimo del Congreso aquí en Guatemala. Y entonces dividieron, separaron lo que era propiedad del rey, los bienes del rey y los bienes del Estado. Y de esa manera, a partir de ahí, otros países europeos tomaron el ejemplo y crearon sus propias constituciones, incorporando el principio de legalidad, o en otras palabras, eliminándole a los reyes existentes en aquella época el poder tributario que ejercitaban. En la evolución que ha tenido el derecho tributario, hubo un momento que se dijo, bueno, el principio de legalidad o reserva de ley debe estar incluido en la Constitución, pero de una forma más clara y específica. Y fue así como se empezaron a incluir los elementos básicos y estructurantes del tributo, necesarios e indispensables para la existencia de un impuesto. Esto es algo que adoptó la Constitución guatemalteca, pero inicialmente en las constituciones anteriores teníamos un principio de legalidad, pero no era en forma expresa, sino tácita, pues se decía únicamente que el Congreso de la República en otras atribuciones tenía la facultad de crear impuestos ordinarios y extraordinarios de acuerdo a las necesidades del Estado. Sin embargo, en la nueva Constitución, ya con las corrientes modernas que fueron incorporados en esta por los asambleístas constituyentes, se incluyó un artículo, el número 239, y en él se estableció el principio de legalidad y se señala en este artículo que el Congreso de la República es el único facultado para crear impuestos, arbitrios y contribuciones especiales. En las constituciones anteriores lo que decía era que el Congreso, en las atribuciones del Congreso, el Congreso era el único facultado para crear los impuestos, tasas y contribuciones. Yo les expliqué el semestre pasado, cuando hablamos de las tasas, cuál es el problema que ha provocado que los legisladores no hayan incluido la tasa como parte de los tributos que dice la doctrina. Y en lugar de la tasa, incluyeron los arbitrios. Debieron de haber incluido tasa, arbitrios, además, que si pretendían con eso limitar el poder tributario con que está investido las municipalidades, con que estaban investidas. Bueno, lo cierto es que en la actualidad este principio de legalidad es básico para que se pueda crear cualquier ley. Es necesario que cuando se va a crear un impuesto,
una contribución especial, un arbitrio por parte del Congreso, se incluyan todos estos elementos estructurantes que están en el artículo 239 y que el otro día yo se los leí. Pero es necesario que ustedes los lean porque yo en el examen perfectamente les puedo poner, cite dos elementos estructurantes constitucionales de los impuestos. Y tendrán que ser los que dice la Constitución, no ninguno que ustedes se les venga a la mente en relación a lo que yo expliqué de los impuestos el semestre anterior. También este principio de legalidad en nuestra Constitución está regulado en el artículo 171, literal C, donde dice que el Congreso es el facultado para crear los impuestos ordinarios y extraordinarios de conformidad con lo que las necesidades que tenga el Estado. Esto lo que nos da la pauta es de que se complementan con este 239, porque el 239 es más amplio al incluir los arbitrios y las contribuciones. Es necesario entonces que tengamos en cuenta el cumplimiento de ese aforismo latino de nullum tributum sine lege. No existe tributo si no existe ley. Nadie, ni la SAT, ni el presidente, ni cualquier otra autoridad, puede cobrarnos en base, una cantidad de dinero en base al argumento de que es un impuesto, si el impuesto previamente no ha sido creado por el Congreso de la República. El otro principio es el principio de capacidad contributiva. El principio de capacidad contributiva lo encontramos en el artículo 243 de la Constitución. Este artículo 243 lo que nos señala, lo leo así rápidamente: el sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias serán reestructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Es muy general lo que dice, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos a entender con ese principio de capacidad contributiva? Inicialmente vamos a decir que es un principio de naturaleza económica. Sin embargo, está vinculado en una forma grandísima con la materia tributaria. ¿Por qué? Porque la capacidad contributiva lo que nos dice es que las personas deben de pagar los tributos, los impuestos, atendiendo a sus circunstancias económicas, pagarlo en proporción a su capacidad económica, en proporción a la riqueza que poseen. Y el cumplimiento del principio de capacidad contributiva lo que hace es garantizar la justicia y la razonabilidad de los impuestos. Los impuestos deben de ser justos y razonables, pero para ser justos y razonables deben de pagar los contribuyentes en iguales circunstancias de su condición económica y en proporción cada quien a su riqueza, a la riqueza que se está grabando. Por eso los impuestos serán determinados en proporción a la capacidad contributiva. Es indispensable la aplicación de este principio porque es la base fundamental, fíjense ustedes, es la base fundamental para que todas las demás garantías constitucionales, todas las demás garantías que establece la Constitución y que le otorga a los contribuyentes, tales como los otros principios de generalidad, igualdad, proporcionalidad, no confiscatoriedad, se cumplan. Si no se cumple la capacidad contributiva, entonces se está atentando con incluso la propia vida existencia de los contribuyentes, como lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos el principio de generalidad. El principio de generalidad lo que se refiere es al carácter extensivo que tienen los tributos. O sea, la existencia de un impuesto es para aplicarse en todo el territorio de la República.
y va a gravar a todas las personas individuales o jurídicas que se encuentren en él. No importa las condiciones de ellos. Lo que es indispensable es de que estén dentro del territorio de la República. Y una vez que estas personas se ubican dentro del hecho generador, o sea, la condición que establece la ley impositiva, le surge la obligación del pago del impuesto. No importa su categoría social, no importa el sexo, cualquiera de los sexos que existen actualmente, la nacionalidad, la edad de las personas. Si es un guatemalteco, es un salvadoreño, un hondureño, mexicano, un americano de Estados Unidos, pues sencillamente, si está generando ganancias, pagará el impuesto de la renta. Si posee bienes inmuebles, pagará el IUCI. Si posee vehículos, pues pagará el impuesto de circulación de vehículos. No importa la nacionalidad del sujeto, no importa el sexo, no importa la categoría social. O sea, puede ser millonario, menos millonario, clase media, clase alta, clase media baja, no importa las categorías. Lo importante es que se encuentre dentro del territorio de la República y que se ubique dentro de la condición que establece la ley. Si estuviera en clase, yo les pondría el ejemplo. Todos los que estamos aquí presentes no tenemos vehículo, pero hay una ley que dice que todos los propietarios de vehículos están obligados al pago de este impuesto y que concluye ahorita a finales de mes la obligación del pago. Después se puede hacer, pero ya tiene recargos, tiene multas, intereses. Y como nosotros no tenemos ningún vehículo, les diría, entonces no estamos sujetos a ese impuesto. Estamos dentro del territorio de la República, existe la ley impositiva, pero nosotros no estamos dentro de la condición que establece esa ley. Y como consecuencia no vamos a tener que cumplir con el pago. Sin embargo, todos los que se encuentren dentro de esa condición de ser propietarios de vehículos, no pueden ser eximidos o ser propietarios de inmuebles. No pueden ser declarados exentos por privilegios, porque son hijos del presidente de la República o porque son hijos de uno de los diputados. No, privilegios no se pueden dar en cuestiones de impuestos. No importa la clase, no importa el linaje, la casta, no pueden haber privilegios de carácter personal. Cualquier persona ubicada en el territorio de la República cuya situación coincida con lo que la ley establece, está sujeta a esa ley. A eso se refiere el principio de generalidad. Sin embargo, este principio de generalidad no es absoluto, tiene sus límites. Y los dos grandes límites al principio de generalidad son las denominadas exenciones y los beneficios tributarios. Hay un punto en el programa, cuando veamos los modos de extinción de las obligaciones tributarias, vamos a ver ahí también las exenciones, pero les adelanto. Una exención es la figura existente en las leyes impositivas, o sea, en las leyes que crean los impuestos, las leyes sustantivas. Hay un artículo o varios artículos, como es el caso del IVA, que hay varios, donde se establece la no obligación del pago del impuesto. Ahí señala actos o personas que no están sujetas al pago de ese impuesto. O sea, la exención evita el nacimiento de la obligación tributaria. Les pongo un ejemplo, siguiendo la ley de circulación de vehículos. Los diplomáticos que vienen al país en los distintos órganos internacionales que existen en Guatemala, pues sencillamente usan vehículos. Y esos vehículos, como son parte de las organizaciones a las que pertenecen, tienen unas placas especiales. ¿Y por qué placas especiales? Porque eso los identifican a estos vehículos y que se encuentran dentro de las exenciones que establecen. O sea, la ley de circulación de vehículos dice que todos los cuerpos diplomáticos que posean vehículos están exentos al pago del impuesto.
Solo agrega la figura de la reciprocidad, siempre y cuando haya reciprocidad en el país de origen de estas personas. Tampoco pagan impuesto los vehículos que son propiedad de los bomberos voluntarios. Ahí dice, de forma expresa. Pero también los bomberos municipales no pagan. ¿Pero por qué no pagan? Porque en la ley del impuesto de circulación está dentro de las exenciones las municipalidades. Y los bomberos municipales pues, son parte de estas entidades. O en el caso de derecho mercantil, por ejemplo, están exentos del pago del impuesto todos los títulos de crédito desde su nacimiento hasta su extinción. O sea, ustedes pueden girar una letra de cambio, no necesitan hacer un contrato de mutuo, por ejemplo. Recuerden ustedes que la actividad mercantil se facilita esa actividad y para eso existen títulos de crédito. Si alguien le debe a otra persona, pues sencillamente le firma una letra de cambio. 100,000, no hay límite en los montos, ahí ya es la seguridad, la certeza, la confianza las que van a participar. Pero esa letra de cambio no paga impuesto. ¿Por qué? Porque está dentro de las exenciones. Hubo un tiempo, hace muchos años, que en la ley del timbre sí estaban sujetas al pago del impuesto las letras de cambio, los títulos de crédito, entonces la letra de cambio. Pero en la actualidad está exenta esa actividad. Otra exención que se me viene a la mente, en la ley de herencia, legados y donaciones, dice, todas las cuentas de ahorro existentes en el sistema bancario nacional están exentas del pago del impuesto de herencias. Sin embargo, las cuentas existentes en el extranjero, esas sí están afectadas al impuesto, hace la excepción a esa exención. Bueno, lo que tenemos que tener claro es que las exenciones siempre van a nacer por razones económico, político y sociales. Cuando hablemos de ese punto, vamos a explicar y poner ejemplos y señalados y existentes en la ley. Por hoy es suficiente entender que las exenciones limitan el principio de generalidad y siempre nacen en la ley que ha creado el impuesto, no en leyes posteriores, ajenas, distintas, no. En la ley que crea el impuesto, ahí nace la exención. Más adelante la podrán establecer, pero ampliando o quitar, modificando o derogando algo que está dentro de las exenciones, pero siempre dentro del campo de la creación de esa ley. Los beneficios tributarios, bueno, ahí se recuerdan que son creadas por razones económicas, sociales o políticas. Los beneficios tributarios es diferente. En primer lugar, no nacen con las leyes impositivas, sino que nacen en leyes que pueden estar dedicadas a actividades industriales, comerciales, agrícolas, avícolas. Y cuando crean esa ley, incluyen ahí un beneficio tributario. Un ejemplo que yo creo que no se les va a olvidar, porque es muy común hablar de la maquila. Todos decimos la ley de la maquila, pero la ley de la maquila es un decreto, el 2989, y la ley se denomina Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila. Y ahí existe un beneficio tributario. Todos los que se dediquen a esa actividad exportadora y de maquila, pues sencillamente el beneficio tributario que tienen es que durante los primeros 10 años no van a pagar impuestos sobre la renta. O sea, todas las ganancias no están grabadas. Sin embargo, se ha dado el problema
de que muchas de estos industrias de maquila, cuando ya están por vencer los 10 años, llegan los trabajadores una mañana y se encuentran con que solo están las bodegas, no hay maquinaria, no hay oficinas, está vacío el lugar. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron? Pues sencillamente, como ya se aproximaba el vencimiento de los 10 años, desaparecen las empresas y volverán al cabo de algunos meses a fundar una nueva maquila con un distinto nombre. Pero mientras afectaron los derechos de los trabajadores, no les pagaron sus salarios, sus beneficios como aguinaldo 1.14, a lo que tiene derecho un trabajador. Entonces, ese es un beneficio que existe en la ley de la maquila, pero existen otros beneficios tributarios en otras leyes. Hace muchos años existió en Guatemala una ley que se denominó Ley de Fomento Avícola. O sea, aquí en Guatemala no había industria avícola, no había producción avícola. Los huevos que circulaban eran de las gallinas de patio, que se le llama, las criollas. Comer carne de estas aves era un lujo, y ese lujo se reservaba para los domingos, para hacer el famoso caldo de gallina. ¿Por qué? Porque no había avicultura. ¿Qué hizo el Estado? Pues vino y creó la Ley de Fomento Avícola, y en ella se establecieron beneficios tributarios, como en el caso del impuesto de la renta, pero me recuerdo que habían otros. Y entonces inmediatamente los que manejan el capital encontraron ahí una fuente para crear más capital por el hecho de que no van a pagar impuestos. Y empezaron a crearse, ustedes se dieron cuenta, los criaderos de aves que estaban casi en las zonas urbanas. Yo me recuerdo que aquí en Santa Lucía, Milpas Altas, en el camino que viene de la Antigua al cruzar para Santo Tomás, 2 cuadras para adentro, habían varias galeras de producción avícola. Y no solo aquí, estoy hablando de muchos lugares del país. Y de la noche a la mañana se cundió el mercado de carne de ave. Y empezaron a circular los huevos con cáscara blanca, que vinieron a sustituir a los de cáscara oscura. Y entonces llegó el momento en que, como no pagaban impuesto, esa carne de ave era mucho más barata. Y entonces la carne que antes que era más barata, que era la de res, pues quedó relegada. Y la gente empezó a comer más pollo, carne de pollo. Por sencillamente el precio más barato. Cuando el Estado decide eliminar la ley de fomento avícola, que primero lo quiso hacer de golpe y hubo una serie de manifestaciones y problemas, dieron marcha atrás y meses después eliminaron la ley de fomento avícola, creando una nueva ley, pero para que se hiciera en una forma espaciada, gradual, hasta llegar a 0. Y entonces de la noche a la mañana también la carne de pollo se puso al mismo precio de la carne de res. Y en la actualidad, pues estamos hablando casi de los mismos valores de una libra de carne de res y una libra de carne de pollo. ¿Por qué? Porque ya no hay ningún beneficio tributario. Y como el capital lo que quiere es siempre ganar, y para ganar entonces tienen que mantener el porcentaje de su ganancia. Hay una ley de fomento de incentivos forestales. Esta ley lo que establece es que no van a pagar impuestos sobre la renta todas aquellas personas que siembren bosques. O sea, pueden rentar área o tienen las tierras, entonces siembran los bosques, y todos los gastos que incluyan en hacer esos bosques pueden ser deducibles en el impuesto sobre la renta. ¿Qué sucedió? Pues
los grandes terratenientes que tenían tierras ociosas empezaron a crear bosques, y de las empresas a las que se dedicaban, que eran las que sembraban, o sea, a nombre de ellas, pues sencillamente empezaron a deducir todos esos gastos en el impuesto sobre la renta, porque son deducibles, así lo creó esa ley 51/2010, y con el beneficio todavía de que al estar maduro el bosque, o sea, ya en su punto los árboles, podían explotarlos, o sea, hacerlos madera, o sea, todavía con ese beneficio de poder explotarlos y seguir sembrando, desde luego, es un gana-gana. Entonces, los beneficios tributarios son privilegios que se establecen en la ley porque se quiere fomentar, se quiere desarrollar determinadas actividades, y se dan en cuestiones artísticas, deportivas, literarias, no importa, depende de lo que el Estado pretenda fomentar, y entonces puede estar directamente vinculado con las actividades industriales y comerciales, como los dos ejemplos que les mencioné. Creo que en este mismo medio voy a mandar las leyes de beneficios tributarios que existen en Guatemala. La próxima semana se los voy a enviar. ¿Cuáles son los límites al principio de generalidad? Las exenciones y los beneficios tributarios. Luego tenemos el principio de igualdad. Es diferente al de generalidad. El de generalidad es que todas las personas que están dentro del territorio de la República, ¿sí?, les afecta una ley cuando se ubican dentro de la condición o hecho generador que esa ley establece. Esa es la generalidad. Sean guatemaltecos o sean extranjeros. La igualdad se refiere a que no hayan injusticias, en otras palabras. Se refiere a que es necesario que esas leyes impositivas le den un tratamiento igual, análogo, a los que se encuentran en las mismas situaciones, excluyendo cualquier distingo, excluyendo cualquier trato injusto en contra de estos sujetos, contra estas personas, ya sean individuales o jurídicas. O sea, el principio de igualdad lo que pretende es que todas las personas paguen en la misma cantidad según sea su capacidad contributiva. No hacerlo así, entonces sería estar creando un impuesto o aplicando un impuesto en una forma injusta. Los que se encuentran en la misma situación económica deben ser tratados de la misma manera. No puede haber ningún distingo de las personas o en las categorías que existan de personas. Debe aplicarse la misma contribución a los que se encuentran en las mismas circunstancias. Un ejemplo, dos personas compran en una colonia, en un condominio, dos casas, y las dos están grabadas en 150,000 en el catastro, y como consecuencia tendrán que pagar el 9 por millar, ambas, sobre esos 150,000. Pero el que compra la tercera casa a la par de una de ellas, ni bien compra, construye un segundo y un tercer nivel. Y con esa construcción está invirtiendo muchos miles de quetzales. Al momento de tramitar la licencia,
pues tiene que decir cuánto es lo que va a gastar. Y el departamento de licencias de la municipalidad inmediatamente informa al catastro municipal. Y entonces eso hace que se modifique el valor inscrito. Ya no son 150,000. El otro dijo que se iba a gastar 850,000. Y entonces ya en el registro catastral va a estar valorado en 1,000,000. ¿Es correcto que paguen los tres el mismo monto de UCI? No, porque no están en iguales circunstancias. Las manifestaciones económicas de dos son iguales, pero de un tercero son totalmente distintas. Y por eso se dice no puede hacerse ningún distingo, porque están en la misma colonia, en la misma calle, no. Porque son primos los tres, no. Sencillamente la manifestación de capacidad contributiva, de capacidad económica, es diferente a la de este tercero y como consecuencia tiene que ser tratado de una forma diferente, desigual. O sea, las leyes tributarias deben ser iguales en relación a quienes están en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones según sus capacidades económicas. Esa igualdad se refiere a capacidad contributiva. Y la capacidad contributiva se manifiesta en actividades de carácter económico, que son diferentes. Y entonces es muy importante entender que la igualdad no se refiere a la aplicación en todo el territorio de la ley, eso es la generalidad. La igualdad se refiere a que todas las personas que están en iguales circunstancias económicas de capacidad contributiva deben ser tratados de la misma manera, en la misma proporción. No hay vuelta de hoja en ese sentido. Luego nos encontramos con el principio de proporcionalidad. Este principio de proporcionalidad se refiere muy vinculado con la capacidad contributiva. Se refiere a que todos deben de pagar en proporción a sus manifestaciones económicas, en proporción a su capacidad contributiva. Volvemos al ejemplo ese de los inmuebles. Los dos que compraron esas casas de 150,000, pues van a pagar el UCI en proporción a sus ingresos. No están denotando una mayor capacidad contributiva. El tercero, pues va a pagar en una proporción mayor. Por eso es que en el UCI se dice se establece, que los inmuebles inscritos en menos de 2,000 quetzales están exentos del pago del impuesto. O sea, no les nace a los propietarios la obligación. Pero de 2,001 a 20,000 pagarán el 3 por millar. De 20,001 a 50,000 pagarán el 6 por millar. Y de 50,001 en adelante pagarán el 9 por millar. O sea, dependiendo de cómo esté inscrito, el monto con que esté inscrito en el catastro municipal, así es como van a pagar la tasa impositiva. Y va en aumento, atendiendo a las manifestaciones de riqueza. No va a valer lo mismo la casa que tiene 3 niveles que la casa que tiene solo un nivel y que está en la misma forma de como la entregaron: 3 dormitorios, una sala, un comedor y una cocina. Y un garage al aire libre. Así es como normalmente entregan esas casas. El otro le hizo garage, le fundió un segundo nivel, un tercer nivel. Bueno, todo lo que ustedes saben que se puede hacer en una casa teniendo capacidad económica. O sea, el principio de proporcionalidad es atendiendo a las manifestaciones de riqueza, así es como van a pagar en proporción a esa riqueza que tienen.
Y por último está, no, por penúltimo está el principio de no confiscatoriedad. Igual este principio tiene que ver, o nace, por decirlo así, en contra de lo que se dio en el Estado feudal. Volvemos a las arbitrariedades de los reyes. Obligaban a pagar los tributos en una forma muy injusta, pues si no tenían la capacidad económica para hacerlo, les confiscaban sus aves, sus semovientes, sus cosechas para cubrir las obligaciones, incluso los llevaban a trabajar. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de la naturaleza, de los recursos, la clasificación? Los llevaban a trabajar a las tierras del rey. Cuando evolucionan los estados, entonces dicen, no, no es suficiente que haya un principio de legalidad, de capacidad contributiva, no. Es necesario ponerle un freno a los estados en su ambición desmedida de querer obtener más recursos de los particulares. Y entonces es cuando crean ese principio de no confiscatoriedad. Este principio consiste en que una ley impositiva, una ley que crea un impuesto, no puede absorber las sumas de dinero que son sustanciales para la sobrevivencia de las personas. Pueden gravar lo razonable para que el impuesto sea justo. Y aquí es donde decimos que la capacidad contributiva es un principio que garantiza la justicia y la razonabilidad de los impuestos. Porque para que haya capacidad contributiva se va a gravar atendiendo a la condición económica para que sea justo y que sea razonable la cantidad que le están quitando al contribuyente. ¿Y cuándo va a ser justo y razonable? Pues cuando se vengan a crear tasas impositivas que no vayan a gravar más allá de los dineros que ya le son necesarios al contribuyente para su subsistencia. Un ejemplo, ¿qué pasaría si en este momento le subieran al IVA la tasa impositiva al 15%? Si ya de por sí, el salario básico que hay en Guatemala no es suficiente para obtener todos los bienes de la canasta básica, y eso lo han manifestado por todos lados, y más cuando principia el año, aunque el Instituto Nacional de Estadística diga lo contrario, se han hecho otra clase de estudios que demuestran que no es suficiente ese salario mínimo. Y viene el Estado y por aparte nos gravara con el 15%, y que es un porcentaje que más tarde que temprano lo van a poner en Guatemala, porque han habido presiones por parte de los organismos internacionales. En el tiempo del presidente Berger, por primera vez el presidente del Banco Mundial y el presidente del Fondo Monetario Internacional se apersonaron en Guatemala y al hablar con el presidente para presionarlo para que subiera el IVA al 15%, por el temor que tenían de que no iba a poder cumplir Guatemala con sus obligaciones de pago de la deuda pública. Berger se mantuvo en lo que ofreció en su campaña de nunca subir impuestos o crear impuestos, y no lo hizo. Pero es otra historia de todo lo que pasó. Pero sí han habido conatos de querer subir el... ¿Y por qué diría yo, qué pasa si en este momento le subieran el 15%? Pues sencillamente el salario mínimo es bajo y a eso le suben la tasa impositiva. Entonces,
Lo que nos ha servido, esa diferencia de ese 3% que nos ha servido para comprar bienes para nuestra subsistencia, pasarían a formar parte del Estado. Si antes entraban con 100 quetzales a un supermercado y se llenaban una carreta de bienes, hoy entran ustedes con 100 quetzales y salen con una bolsita plástica, siempre y cuando en ese lugar les den la bolsa, porque ahora ni bolsas dan. Entonces, la no confiscatoriedad se refiere básicamente de que los tributos no deben absorber, no deben de tomar los dineros de los contribuyentes que son sustanciales para su existencia. Bueno, ahora veamos esto del principio de justicia. Ya se dijo que el principio de capacidad contributiva es un principio que garantiza la generalidad, la igualdad, la no confiscatoriedad, la proporcionalidad. Es el garante de esos principios constitucionales. La capacidad contributiva opera siempre y cuando el impuesto sea justo y razonable. Pero, ¿cómo podemos analizar este principio de justicia que es tremendamente filosófico y a la vez jurídico? Ernesto Flores Zavala en su tratado dice que los impuestos van a ser justos en un territorio cuando se paguen según sean las condiciones económicas de cada persona. Ahí va a ser justo. Y entonces tenemos que tomar en cuenta en este momento la clase de impuestos, directos e indirectos. En el impuesto directo, yo les decía a ustedes, es donde la ley señala a un sujeto como obligado al pago y es el pagador del impuesto. No hay terceras personas. La relación solo es entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Y entonces, la ley impositiva está afectando a este sujeto según sea su condición económica. No va a operar no va a participar ninguna otra persona. El impuesto va a ser justo en la medida que el legislador lo haya criado en esa forma. Pero en el caso del impuesto indirecto, nos encontramos ante la realidad de la existencia de un fenómeno denominado de traslación o repercusión. La ley señala a un sujeto como obligado al pago, le paga al sujeto activo, o sea, la SAT, por ejemplo, pero cuando éste traslada los bienes que están gravados, les decía yo, los cigarrillos, las bebidas carbonatadas, el licor, incluso el agua que se vende embotellada, pues el que está siendo grabado originalmente por la ley, que ya le pagó al fisco, viene y cuando vende su producto a sus distribuidores y toda la cadena esa de comercialización van trasladando los costos, la ganancia y el impuesto que se pagó. Y finalmente llegó al consumidor. Y el consumidor va a pagar el impuesto que originalmente pagó ahí arriba el destinatario legal tributario y no toma en cuenta su condición económica. El ejemplo ese clásico de que llega un profesional del derecho y un obrero a un supermercado, los dos tienen un hijo de 1 año y van a comprar un bote de leche. ¿El supermercado al vender el bote de leche hace alguna diferencia de la condición económica de estos sujetos? No. El precio del bote de leche es igual para ambos y ahí ya lleva recargado el IVA. Se tomó en cuenta la capacidad contributiva, ¿no? Entonces no opera el principio de justicia en los impuestos indirectos.
Los impuestos indirectos, decíamos el semestre pasado, en las desventajas no son justos. Los impuestos indirectos no son justos. O sea, el principio de justicia volvemos a decir que va a operar siempre y cuando se pague atendiendo a las condiciones económicas de cada quien, siempre y cuando paguen en proporción a la riqueza que poseen. Caso contrario, no son justos. Serán justos siempre y cuando sean tratados en iguales circunstancias los que se encuentren en iguales condiciones económicas. Y por estar hablando de doctrina y de ejemplos, dejé de citar los artículos de la Constitución. Volvamos a ello entonces. En la Constitución, el principio de legalidad está contenido en el artículo 239 y también les decía que en el 171, literal C, donde están las atribuciones del Congreso. También se señala quiénes son los que pueden crear, y en ambos coinciden en que es el Congreso, con la diferencia de que en el artículo 171, literal C, solo se refiere a los impuestos ordinarios y extraordinarios, mientras que el 239 dice que el Congreso va a crear impuestos, arbitrios y contribuciones especiales, o sea, es más amplio. No está dentro de las figuras de las atribuciones del Congreso, pero está dentro de la misma Constitución. Luego tenemos el principio de capacidad contributiva, que ya se lo leí, está en el artículo 243. El de generalidad lo encuentran en el artículo 135. El artículo 135 se refiere a las obligaciones y derechos de los guatemaltecos. Y dice que son derechos y deberes de los guatemaltecos los siguientes. Y en la literal D dice contribuir con los gastos públicos en la forma prescrita por la ley. ¿Cuál es la forma prescrita por la ley? Pues las leyes sustantivas que crean los impuestos. Cuando nosotros pagamos impuestos, yo les explicaba, esos dineros van al Fondo Común del Estado. Y entonces ya el gobierno de turno, de acuerdo a sus políticas, va a utilizar esos recursos para atender las necesidades sociales. Y lo va a hacer por medio de los servicios públicos. Ahí se va a utilizar el dinero. Entonces, nosotros estamos contribuyendo con los gastos públicos que se refieren a la satisfacción de las necesidades, pagando nuestros impuestos. Pero también vamos a encontrar este principio de generalidad en el artículo 153. En el artículo 153, lo que está haciendo referencia es algo que le faltó a la que acabamos de leer, al 135. En el 153, que se refiere al imperio de la ley, dice que el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República. Por eso les decía yo con respecto a la generalidad. Se aplica a todos los que se encuentren en el territorio de la República, no importa su nacionalidad. Salvadoreños, mexicanos, ecuatorianos o venezolanos que se encuentren en el país y estén realizando una actividad en la cual van a generar ganancias o se encuentren en los hechos generadores de otras leyes existentes, están obligados al pago del impuesto. ¿Por qué? Porque el imperio de la ley recae también sobre ellos al encontrarse en el territorio de la República. El de igualdad, pues lo encuentran en el artículo 4, ese es mucho más sencillo, el título es libertad e igualdad. Todos los seres humanos en Guatemala son libres e iguales en dignidad y derecho. Y dice otras cosas ahí en ese artículo. El de no confiscatoriedad se encuentra regulado también en el artículo 243. En ese artículo 243 dice en el segundo párrafo,
Se prohíben los tributos confiscatorios. Y habla también de la prohibición de la doble tributación. Pero dice claramente, se prohíben los tributos confiscatorios. En esto, en alusión a ese principio de no confiscatoriedad de los impuestos que ya explicamos. Artículo 243, segundo párrafo. Luego el de justicia lo vamos a encontrar mediante el desarrollo del principio de generalidad y uniformidad. Vean el artículo 153, el 239 y el 2. Esos artículos que les acabo de mencionar son lectura obligatoria para este tema de los principios. Por favor, compren su ley del timbre, empiecen a leer porque el miércoles entrante vamos a hacer un laboratorio. Y con esto pues damos por concluida nuestra clase del día de hoy y la última virtual de esta semana. Y gracias a Dios nos vemos el lunes en forma presencial. Que tengan buena noche. Gusto saludarlos.